pueden ser el 5 de la IA3 continuación. Bueno, arrancamos por ese entonces. A ver. Pasa que este era como medio teórico. A ver, vamos a ver. Determinen la tensión de la bobina y la corriente en el capacitor en el circuito de la izquierda después de cerrar el interruptor. Bien. ¿Te puedo preguntar lo que pensé para ver si está bien o no? De lo que quise partir, que de todas formas no sé qué supe hacer, cómo seguir igual. Sí. Yo había planteado que antes de que se cierre el interruptor, B sub L era 0, porque era un cortocircuito, digamos, y que la corriente era 2 amperes. Y que después cuando se cierra, hice un nodo arriba y puse que los 2 amperes que entran por la izquierda, digamos, más una corriente que entra por la resistencia es igual a la corriente del inductor más la corriente del capacitor. A ver, repetime la última parte del nodo, la ecuación del nodo. Hice que 2 amperes entran Sí. y bueno, la corriente de la resistencia entra y las otras dos salen, la del inductor y la del capacitor. O que salga la de la resistencia también, creo que es lo mismo. Sí, sí, podrían salir las tres, o sea, la de la inductancia, la resistencia y el capacitor podrían ser salientes del nodo. Sí, y una vez que haces eso, igual, yo lo que no supe, no sabía, digamos, si la corriente del inductor la podía tomar como que era 2 también para que se me cancele. Y que quede la corriente de la resistencia igual a la del capacitor, con signo contrario. A ver, la corriente en la inductancia para el instante T0 más va a seguir siendo 2 amperes. Eso es algo que se sabe porque antes para T0 menos era 2 amperes, así que para T0 más va a seguir siendo 2 amperes. Y por lo menos en ese instante sí te queda que la corriente, si es que hay corriente en la resistencia, es igual a la corriente en el capacitor. El tema es que, a ver, ¿cómo era esto? La tensión en el capacitor para T0 menos, o sea, miremos siempre las condiciones iniciales. Para T0 menos, la tensión en el capacitor vale 0 porque está 0, descargable. sí. Bien. Entonces, cuando se cierra, va a seguir siendo 0. Cuando se Sí. cierra el interruptor. Y bueno, fíjense que en la bobina teníamos 0 volt porque se comportaba como un cable. Acá tenemos 0 volt en el capacitor, por lo menos en el instante 0. Así que en la resistencia también va a haber una tensión de 0 volt. Por lo tanto, no va a haber corriente. Al menos en el instante inicial. O sea, en el instante inicial, cuando se cierra el interruptor, la corriente sigue pasando, todos estos 2 amperes van a seguir pasando por acá. ¿Qué es lo que pasa una vez que se cierra bien igual? ¿No se sigue más comportando como un cable ese inductor? ¿O sigue igual comportándose como un cable? Eso me quedó la duda, una vez que se cierra. A ver, justamente lo que analizamos recién es que no va a haber corriente, por lo menos en el instante inicial, por acá, por la resistencia no va a haber corriente y por el capacitor tampoco. Entonces toda la corriente de 2 amperes van a seguir pasando por acá. Eso se llega a ver. Porque la tensión es 0, la tensión de este paralelo, de los 3 elementos en paralelo, tiene tensión 0, por lo tanto no hay corriente por la resistencia. Entonces, como los 2 amperes siguen circulando por acá,
Este circuito, digamos, nunca arranca. ¿Por qué? Porque no va a ir una corriente para el capacitor para cargarlo. Entonces, queda circulando la corriente esa de 2 amperes por la malla a la izquierda. Esto ¿ves? No hay que hacer por ahí ninguna cuenta. Entonces 0 y 0 la respuesta. La tensión en la inductancia, en la bobina, sí es 0. Si te pidiera la corriente en la bobina, es 2 amperes constante. Y la corriente en el capacitor, sí, también va a ser 0. Y la tensión va a ser 0. Claro, que me queda la duda de eso, digo, al no sacar la fuente es como que sigue siendo un cable eso, por más que cerré el circuito y no podía terminar de entenderlo. Exacto, sí. Sí, Y, no, es un caso en el cual no cambia, no cambia. No habría transitorio, no. y tengo una consulta. Ahí, Sí, bueno, está circulando los 2 amperes por la fuente de corriente. Si vos sacas toda esa parte, en ese instante, ¿va a ser 10 volts la tensión que tenga la bobina? ¿cómo? Suponete que, bueno, está así circulando y en un instante saques la resistencia. Perdón, la fuente de tensión. Va a ¿Cómo? ser 10 volts la tensión. La, Ponele que haya un, no sé, un switch la en corto- donde esté en la malla izquierda. sí, la cortocircuitamos a la fuente de 10, decís. No, no, que haya un switch, digo. Ahí la corriente es 2 amperes. Yo pregunto por el tema de la tensión. ¿Qué pasa si vos desconectarías esa malla izquierda? La parte de las dos fuentes. La tensión en el inductor. La tensión, o sea, si abrimos acá, decís, por ejemplo, Sí, si abrimos ahí y esto está abierto o cerrado, el K1. abierto. ¿Cuál En sería ese la caso, tensión del inductor? Eso me quedó igual, una pregunta aparte. a ver, en ese caso, lo único que nos queda del circuito sería el de corriente y la bobina, y nada más, queda una rama abierta. Sí, por Eh, eso, ¿cuál sería la tensión en el inductor, digamos? ¿O sería cero? En es el que ni instante que siquiera está desconectás activo la este fuente. circuito, porque ni siquiera, por empezar, no se puede, a ver, en la realidad un generador de corriente no se puede dejar abierto, no se puede No, dejar perdón, ponele que el switch lo pongas a la derecha de la fuente de corriente. acá, Claro, digamos, desconectar esas dos cosas. sí. ¿Va a tener una tensión cuando vos saques eso el inductor o no? No sé si me explico. Ah, ya te entiendo, vos decís que le venían circulando 2 amperes y de repente lo abrís. Claro. Si de repente lo abrís, pasa lo que había pasado, lo que veníamos hablando en el ejercicio 9 y el ejercicio del tubo fluorescente, de que vos Ah, estás, que se va infinita la tensión, ¿no? exactamente, vos estás haciendo que la corriente pase de 2 amperes a 0 en un instante muy chiquito. Así que la tensión en la bobina va, como para compensar ese cambio, va a crecer tendiendo a infinito. Sí, Ya sí. está. Y lo Esa mismo era. pasaría, lo mismo, también estás haciendo que la tensión, que la corriente pase de 2 a 0 en el circuito de la bobina. Así que también tendería a infinito en un principio. ¿Cómo? Perdón, ¿me repetí esto? Que vos, si te ponemos el interruptor acá, en ese caso, también a la malla de la inductancia la estás interrumpiendo, es decir, a la corriente que estaba pasando por la bobina, la estás interrumpiendo, la estás haciendo pasar de 2 a 0 en un tiempo breve, así que también tendría infinito. La tensión. La tensión, claro, la corriente tiende a 0 en un tiempo que tiende a 0, por lo tanto la tensión en la bobina, que es L de IA de T, tiende a infinito. Tiene infinito por el tiempo, ¿no?
que es porque es Claro, un tiempo muy... Ah, sí, está. exacto, sí, sí, sí. Sí, por ahí hay veces el delta de corriente no es muy grande, pero si el delta de tiempo es muy chiquito, tiende a infinito igual. Está. Básicamente entonces este se respondería de escrito, explicar qué es lo que pasa y nada más. Exacto, sí, sí, esto es como más teórico, digamos. Podés plantear esas ecuaciones de nodo que dijiste, que la suma de las corrientes es igual a 2 amperes, pero después lo que sucede no se puede explicar con ecuaciones, digamos, sino que habría que explicarlo con palabras. Digamos, no Está. arranca. Sería porque la corriente sigue circulando por el inductor con un cable. Claro. Y en el caso, ponele, a ver, no los quiero complicar, pero ponele de que haya, no sé, que se escape un electrón que se escape y vaya a cargar al capacitor. Así que una mínima, va a aparecer una mínima tensión en el capacitor, por lo tanto va a aparecer también una mínima corriente por la resistencia, y va a aparecer, como están todos en paralelo, una tensión en la bobina. Y entonces va a haber una variación. Si querés calcular la corriente en la bobina, va a ser la integral de esa tensión. Entonces va a empezar a aumentar la corriente en la bobina y eso va a hacer que aumente, o sea, se va a disparar como el ejercicio, ¿cuál era? El 2 creo que era, que crecían en forma lineal la tensión y la corriente. Pero bueno, no, eso es como para complicarlo, ¿no? En este caso, digamos, no arranca el circuito directamente. Esos 2 amperes siguen circulando por la malla de la izquierda por más que cierres el interruptor. ¿Por qué sería eso, Martín? Que siguen circulando los 2 amperes de la malla a la izquierda nomás cuando una vez cerrado el interruptor. Por lo que les decía, digamos, si eh, en el instante inicial la tensión en el capacitor es cero. Cuando se cierra el interruptor, la tensión sigue siendo cero. Está bien que así sea porque hay un capacitor, pero además está en paralelo con la bobina, que ya habían visto de que la tensión era cero. Por lo tanto, la corriente que viene, por lo tanto, la tensión en la resistencia también es cero. Por lo tanto, no hay corriente por la resistencia. Entonces, o sea, llegan a la conclusión de que los 2 amperes siguen circulando por la bobina y no hay corriente que vaya a cargar el capacitor. Como no hay corriente que vaya a cargar el capacitor, la tensión del capacitor siempre va a quedar siempre en cero. Y va a quedar todo el paralelo con una tensión de cero. Son estos ejercicios que, como para pensar de Gustavo. Pero que sí, que se resuelve con palabras, básicamente. Yo me acuerdo que en el que me habían tomado a mí cuando la rendí, Gustavo se había confundido, como que no lo había verificado al ejercicio y, y pasaba algo similar, como que cuando cerrabas el interruptor no arrancaba el circuito. Cuestión que nunca habíamos hecho algo así y todos hicimos todos los cálculos, todas las ecuaciones con derivadas integrales. Obviamente nadie llegó a nada, eh, excepto un chico que puso. El circuito no arranca porque la corriente, no me acuerdo ahora bien cómo era el circuito, pero no había forma de que empezara a circular corriente. Y bueno, la cuestión que fue el único que se sacó 10 ese chico porque puso solamente eso y era lo que pasaba.
Eso te iba a preguntar capaz que sabes, Martín. En el parcial, ¿se usa mucho el tema de derivar o integrar, digamos, en los ejercicios? Uno está acostumbrado directamente a usar las ecuaciones que ya tenemos resueltas en la teoría y, vaya, por ejemplo, no estoy tan acostumbrado a hacerlo con... Sí, a ver, te puede, como les decía ayer, te puede aparecer, a ver, en el parcial no tengo idea qué les puede llegar a tomar Gustavo, menos ahora que es distinto a como lo venía haciendo, que antes eran 2 o 3 ejercicios con varios incisos, ahora, como estaba diciendo recién, van a ser varios ejercicios. Pero más que nada por ahí a ver, si les aparece algo de orden, de primer orden, un transitorio de primer orden, y ustedes saben que es una exponencial creciente, bueno, pongan directamente la expresión de la exponencial creciente con las constantes, la constante de tiempo, sin necesidad de hacer la demostración de cómo llegan pasando por la integral y despejando para llegar a la exponencial, no es necesario. Por ahí en los ejercicios de orden superior, ahí sí hay que, uno obtiene la tensión y no sé, necesita la corriente en el capacitor y bueno, tiene que derivar, sí o sí, no queda otra que derivar la expresión que obtuvo. Ya te digo, no sé con qué te puede llegar a salir. O puede que sea algo así como un poco más teórico. Siempre que puedan evitar hacer la demostración de la demostración, evitar usar derivadas integrales, si lo pueden hacer de otra manera, buenísimo. Pero bueno, a veces, si es de primer orden, por lo general alcanza. Sí, no es necesario hacer ninguna derivada en integral. Perdón, Martín, te llegué tarde. ¿Cuál era la Sí. consulta de ese ejercicio? No, Nicolás me estaba preguntando cómo plantearlo a este ejercicio. Y no sé qué. Iván me estaba preguntando. Sí, Eh, Iván. y que en este caso, digamos, este ejercicio es como más teórico, se resuelve de manera más teórica que con las ecuaciones matemáticas, por ahí no llega Claro. a nada. Eh, lo que pasa, bueno, al principio, digamos, para t menor a 0, la corriente de 2 amperes está circulando por esta malla de la fuente y de la bobina. Y por lo tanto, la tensión en la bobina es 0, porque le está circulando una corriente constante. Y cuando se cierra el interruptor, la tensión en el capacitor es 0, tanto antes como después. Ahí Digamos, porque no circula. ¿Cómo? Cuando vos cerrás, ¿no circula corriente por el capacitor? No, claro, digamos, la tensión en el capacitor es 0 antes porque estaba descargado. Cuando cerrás el interruptor, también por la condición de continuidad. Por lo tanto, digamos, no llegas a la conclusión de que no viene corriente para el lado derecho del circuito, por lo tanto el capacitor no se va a cargar, por la resistencia no va a pasar corriente. Entonces queda la corriente circulando queda igual, digamos, queda la corriente de 2 amperes circulando por esta malla. Claro, porque en estado estable la bobina es un cable, Exacto, sí, un corto. exacto, sí, sí, sí. El capacitor no se carga nunca, entonces. Claro, no. Bien. Pero sí, digamos, lo que les decía es que es más conceptual o para charlarlo que para resolver con ecuaciones. Bien. A ver, me voy a fijar cómo lo había resuelto Gustavo, pero era algo así.
Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? ¿Las van a subir las respuestas de la guía 3 continuación? Sí, la tendrían que subir. Pasa que el ejercicio 1 me parece que... Ese está hecho. Sí, estaba hecho, pero me parece que la respuesta a la que llegó Gustavo no es la correcta. Yo lo hice por otro método, que digamos, llego bien a la respuesta, pero no es el método que están viendo acá en Electro 1, en Electro 2. Así que es como que tenemos la respuesta, pero no tenemos la resolución. Igual seguramente Gustavo se habrá confundido en algún signo, en algún numerito, pero el procedimiento es ese, el que puso el que subió. Y de los otros ejercicios no hay nada, de los otros nada. De los otros ejercicios, bueno, el 5, como dijimos, es más teórico, el 4 son los gráficos del ejercicio 3. Así que bueno, sí, serían las respuestas del ejercicio 2 y 3. Después le recuerdo. Por ahí si lo pueden subir, sí. Dale, Buenísimo. después se lo recuerdo a Gustavo como para que... Más que nada para verificar. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si quieren que hagamos algún otro. Yo tenía algún otro para consultar, pero si alguno está antes para preguntar, pregunte. Preguntá tranquilo. Bueno, sí, eran dos cuestiones. El 3, Martín, el de la guía 3, transitorio, primer orden. El 3, sí, de la guía. Viste que vos tenías una bobina. No sé si tenés para compartir. Y un muchacho te preguntó, y bueno, o sea, las respuestas están según los sentidos indicados de I1 y 2, porque vos dijiste que IL era igual a I1 más I2 en el foro. Y no veo por qué no puede ser la resta, o sea, que las dos entren. IL es I1. Disculpa que me meta así, me la preguntaste a mí, me la contestaste a mí, perdón, y me quedó la duda también por qué no se puede decir lo que había hecho yo si están dos saliendo y una entrando. Vos me lo explicaste, que sí tiene sentido lo que me explicaste, pero no entiendo, mirando los sentidos que tiene el dibujo, por qué. No, sí, está bien. Si se fijan en ese, sí, en cómo está, yo creo que no me había fijado en los sentidos que ya estaban graficados ahí. A ver, si ustedes son consistentes en cómo plantean las ecuaciones, a ver, para 3 de la guía 3. Está bien, pasa, cuando lo resolví, ni me fijé en los sentidos de las corrientes esas, y consideré que la corriente que viene circulando por la bobina es la que entra al paralelo. De la otra manera, no podés aplicar el divisor de corriente si decís que la corriente I2 es la que está entrando al paralelo de la resistencia de 16 y la resistencia de 6 con la bobina. ¿No se puede aplicar? No, porque tendrías una bobina, es como, no, ¿cómo harías? O sea, básicamente ahí lo que planteaste es que va desde de abajo para arriba, digamos, la I1. Claro, la cambió. Claro, a lo sumo, para que quede consistente con ese sentido de circulación que se los impone el ejercicio, lo que pueden decir es que digamos, cuando hacen el divisor de corriente, le cambian el signo y les va a quedar con la ecuación que habían escrito ahí en el foro.
O sea, va a quedar que IL sería igual a menos I1 más I2, o I2 menos I1. Si lo calculan por divisor de corriente, por ejemplo,